Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a su canal. Gracias. Mi nombre es Raúl Delgado, para quien no me conozca. Y si es su primera vez, le ruego mire el video hasta el final. Y si le gusta, compártalo, denle un me gusta para que el canal crezca. No quiere crecer porque no hay varios me gustas y también porque no es compartido. De igual manera, ¿verdad? También le pido de que si le gusta el canal, le gusta el video, ¿verdad? Y ya está suscrito, bueno, pues de igual manera, pues use los mismos versículos de los cuales yo le estoy hablando ahorita aquí, para que usted los predique, para que usted los enseñe más adelante, mayormente a su familia, ¿ok? Porque habemos muchos que tenemos familia, la familia que no es en Cristo Jesús, ¿ok? Y bueno, pues al menos a unos a lo mejor sí les dejan que les prediquen, a otros no. Y bueno, quiero decir con esto, ¿verdad? Que ya, fíjese, ya vamos, 2026, febrero, y, y no, pues aquí estamos todavía. Y si no hay arrebatamiento en este año, pues vamos a estar el año que viene y así nos lo vamos a ir llevando. ¿Por qué? Porque nosotros creemos de verdad con fe, ¿ok? Creemos en Cristo Jesús y tenemos fe, fe verdadera, ¿ok? A cristianos genuinos, ¿ok? Bueno, el mensaje que les traigo es muy interesante, permítame tantito. Es muy interesante, ¿por qué? Bueno, porque esto es lo que realmente Cristo Jesús hizo por nosotros para que nosotros fuéramos ya libres de toda condenación eterna, ¿ok? Y bueno, para que nosotros al creer que Él hizo todo eso por nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues entonces nosotros ya al haberlo creído y que de verdad sabemos nosotros dónde se encuentra el Evangelio de la gracia de nuestro Señor y que nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos ser en Cristo Jesús, nacidos de nuevo? Bueno, pues entonces nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia de Cristo, pertenecemos al templo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a mirar entonces qué es, ¿verdad? Para que entendamos. Mire, vamos a ir primeramente a Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ok? Mire, esto es lo que nos da a nosotros el camino, esto es lo que nos lleva a nosotros el entendimiento. Pero tenemos que entender nosotros, tenemos que entender que nosotros, ¿verdad? Pues somos realmente sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y bueno, es cuando nosotros llegamos al entendimiento, ¿ok? Llegamos al entendimiento verdadero, ¿ok? Bueno, vamos a ver por ahí. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad? Hasta los que no son en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, que en este cuerpo humano, ¿verdad? No somos para vida eterna. ¿Okay? Entonces, él está hablando de que nosotros, ¿verdad? No vamos a perecer, es decir, que nosotros no vamos a sufrir eternamente, más que nosotros vamos a tener vida eterna, es decir, un gozo con nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a ver, y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si usted nació de nuevo, ¿verdad? Si nació de nuevo, es decir, si usted nace del agua y del espíritu, como les dijo mi Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿verdad? Entonces, ya es hijo de Dios. Pero si nomás es nacido del agua, pues no, ¿ok? Porque usted entonces no tiene una relación con Dios, aunque usted cree que sí la tenga. Pero si usted ya nació en el espíritu, bueno, entonces quiere decir que usted, ¿ok? Ojo, que usted ya es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, fíjese bien, dice el 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿Qué es lo que hay que creer? Porque acuérdese, la Biblia misma nos dice, ¿verdad?, que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan a Dios. Entonces, pues muchos creen, de los humanos creen que existe Dios, que existe Jesucristo, y que Jesucristo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Entonces, piensan que ya con eso, y que les dicen a ellos que si amas a Dios, pues, hey, es lógico que si amas a Dios, ya eres para vida eterna. O les dicen, ¿sabes qué? Bautízate en agua y ya con eso ya eres de Él, ¿verdad? Hay otros que desde chiquito los bautizaron y les dijeron, ya nomás dedícate a hacer buenas obras, depende de ti, haz buenas obras y ahí vamos a saber como una balanza, ¿verdad? Para si hiciste más bien que mal, bueno, pues entonces te vas a ir con Dios, y si no, bueno, pues te vas a ir a un lugar de donde de acá los que se quedaron vivos todavía van a dar misas para que tú logres el descanso eterno, ¿ok? Hay otros también que dicen que hay que guardar parte de la ley, otros que la ley completa, y bueno, es un desastre, ¿ok? Pero aquí vamos a mirar lo que es en verdad. Fíjate, vamos entonces a mirar aquí que dice que el que no creyó ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hay que creer con fe y hay que creer que es lo que Él hizo. Mire un ejemplo, en el Evangelio, ¿ok?, de lo que es la fe más obras, es decir, que los que sí creyeron en el Mesías, pero no dejaron las obras, ¿verdad? Bueno, entonces ellos están creyéndolo, pero dicen que hay que obrar, ¿sí? Y bueno, no me quiero meter en más congregaciones de otros nombres, ¿verdad?, porque no quiero hablar mucho de esto y no quiero hacer tan poco grande el video. Pero lo que pasa en este planeta Tierra es de que las personas aman más, fíjese, aman más, ¿verdad?, las cosas del mundo que cuando uno les habla de Cristo Jesús. Es decir, que si les prometen a ellos, oye, ¿sabes qué? Mira, vas a vivir 200 años, de veras, sí, y tengo 50, entonces me faltan 150, y pues ya con eso, ¿qué más quiero? No saben el error de que cuando ellos perecen, van al sufrimiento eterno. Lo dicen Revelaciones o Apocalipsis, ¿ok? Entonces, hay que leer y hay que entender la verdad. Pero ellos, como no son en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, como ellos nomás ven lo del mundo, entonces ellos pues no entienden. Y hay que tratar de ver si nos entienden, ¿no? Bueno, vamos a mirar, ya habiendo leído aquí Juan capítulo 3, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que hizo Cristo Jesús. Amén. Vamos a irnos a Lucas, y de Lucas va a ser el capítulo 2, versículo 21, ¿ok? Versículo 21, y dice así: y cuando fueron cumplidos 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, ¿ok? A Jesús de Nazaret, mi Señor, a Jesucristo, ¿ok? Dice, el cual fue así llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre de María, de la señora María, ¿ok? Bueno, quiero decir esto, que es 100% Dios y 100% humano, ¿ok? Porque si no fuera humano, pues entonces no hubiera podido pagar en la cruz con su hermosa y preciosa y santa sangre, ¿ok? Y digo santa, hermosa y preciosa porque su sangre era buena, era limpia, no había pecado, ¿verdad?, en él, ¿ok? Él nació sin pecado, ¿ok? Entonces quiere decir que por eso, ¿ok? Y bueno, pues él necesitaba, o más bien el sacrificio que pedía a Padre Dios, ¿verdad? Bueno, era de un cordero que fuera completamente limpio, sin mancha, sin arruga. Entonces, era por eso que Cristo Jesús así nació, ¿ok? Sin pecado. Bueno, entonces, dicho esto, eso es el pacto, ¿verdad?, que tuvo nuestro Señor, ¿verdad?, con
Abraham, mi padre por la fe, ¿ok? Bueno, entonces él cumplió con eso, ¿ok? Acuérdese que nos dice a nosotros que el fin de la ley es Cristo, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ir desmenuzando un poquito más. Mire, vamos a irnos ahora a Mateo, ¿ok? Vamos a Mateo y va a ser en el capítulo 3, ¿ok? Y nos vamos a ir al 6, vamos a ver el 6 que nos dice, y luego al 13 al 15, ¿ok? Fíjese lo que dice. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿ok? Entonces, fíjese bien, muy interesante. ¿Por qué? Bueno, si le leemos un poco más atrás, ¿verdad? Entonces nos dice el 5, entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces quería decir que era, ¿verdad?, el bautismo del perdón de pecados, ¿correcto? Bueno, eso era el bautismo desde el principio, ¿ok? Bueno, entonces, dicho esto, estamos hablando que esto se trata de Juan, ¿verdad? El Bautista, ¿ok? Por eso hay iglesias bautistas y creen mucho en el bautismo, ¿ok? Y bueno, vamos a mirar, ¿ok? Vamos a seguir mirando. Ahora sí, al 13, ¿ok? Y vamos a mirar que también nuestro Señor Jesucristo cumplió con ese bautismo. Mire lo que dice en el capítulo 3 de Mateo, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado de él. 14. Mas Juan le resistía mucho, diciendo, tengo necesidad de ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Wow, pues es que Juan sabía quién era, ¿ok? Juan sabía quién era. 15. Empero respondiendo, Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. La ley. Había que cumplir la ley, ¿ok? Y esa era parte de la ley. Entonces, dice el 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ¿ok? Y luego dice el 17, y he aquí que una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. ¿Por qué? Bueno, porque él sabía, ¿verdad?, que a través de su Hijo, como lo dice Juan 3:16, iba a venir todo aquel que creyera en él. ¿Ok? Y lo que Dios quiere es una familia o hijos, ¿verdad? Pero hijos que conocen del bien del mal y que aquí mismo en la tierra, en estos cuerpos carnales, pues supieron distinguir del bien y el mal y trataron siempre de ir en el bien y no en el mal, ¿verdad? No practicar el pecado, ¿verdad? Y eso era lo importante, porque no éramos nosotros o no somos ahorita nosotros, ¿ok? Todavía en un cuerpo espiritual para estar a la altura de Cristo Jesús, Hijo de Dios. No, ahorita nosotros todavía estamos en estos cuerpos carnales, ¿ok? Y bueno, entonces, dicho esto, ya miramos nosotros que también fue bautizado. ¿Ok? Fue primeramente llevado al 8º día para que fuera circuncidado, ¿verdad? Y después fue bautizado, ¿ok? Y yo aquí, es que no quiero meter tanto a las congregaciones, iglesias, yo le digo congregación. ¿Por qué? Bueno, porque hay una congregación, ya usted al decirle yo, usted va a saber de cuál me refiero, que los bautizan a los niños desde chiquitos, pero nunca les hacen la circuncisión. A ver, ¿por qué nomás el bautismo sí y la circuncisión no? ¿Verdad? Bueno, ya sabe de cuál me refiero. Ahora, vamos a ir entonces de lo que viene siendo Mateo, vamos a ir a Lucas 4. Vamos a ir a Lucas, otra vez, Lucas
4 y en el versículo, va a ser grande esto, ¿ok? Pero va a ser muy interesante. Vamos a empezar desde el 1, ¿ok? Dice lo que dice. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese bien, fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿ok? Vamos a ver, dice el 2. Por 40 días siendo tentado del diablo y no comió nada en aquellos días. ¿En cuántos? A ver, ¿cómo dijo allí? 40, ¿ok? Dice, los cuales pasados después tuvo hambre. A ver, vamos a ver. Un hombre normal como nosotros, ¿verdad? Que estamos, ya nomás empezamos a tener hambre y esperamos a ver de dónde viene la fuente para comerlo, ¿verdad? Lo que vamos a comer, bueno, pues a ver a qué horas llega, ¿no? Ya sea que estés trabajando, ya sea que esté sin hacer nada, qué sé yo, pero siempre estamos con eso del hambre. Imagínense 40 días sin comer. Nosotros a lo mejor 3 días los aguantaremos, pero ya más de 3, pues ya no, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que él tenía muy buena condición física, él tenía todo aquello para poder aguantar, ¿ok? Cosa que viene para ahora en Revelaciones, ¿verdad? Que nos enseña, ¿verdad? Que viene hambruna, nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Dice, y habrá hambres, ¿ok? Y habrá hambre, ¿ok? Entonces, imagínese, ¿sí? Bueno, dice 3, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Fíjese, entonces yo escucho por ahí, ¿verdad? Que dice, no, mira, es que hay que, ¿cómo es la palabra? Decretar, creo es la palabra, decreta, ¿verdad? Y sacas demonios y hey, si sacas demonios, imagínate que no podrás hacer, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol Pablo a nosotros nos enseña pues que nosotros solamente somos salvos por la gracia de Dios y eso es lo más que nos puede dar, pero por nuestra fe. Y bueno, nosotros aquí, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes hablan en lenguas, eso es otra cosa, ¿ok? Eso es otra cosa. Para ser salvo no se necesita hablar en lenguas, ¿ok? Para ser salvo necesitas creerlo con fe, ¿ok? Por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Y creerlo con fe. Amén. Bueno, entonces dice 4, y Jesús respondió diciendo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Entonces, pues allí, ¿verdad? Le dio una patadita por ahí, ¿verdad? Al enemigo de Dios, diciéndole eso, ¿verdad? Porque es verdad. Que nosotros podamos soportar eso, pues no es fácil. Habrá quienes a lo mejor sí, ¿ok? Bueno, vamos a ver, sigue el 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Fíjese, un monte grandísimo para que se mirara en ese tiempo. Dice, toda la tierra habitada en un momento de tiempo, ¿ok? En un momento de tiempo. 6. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien yo quiero la doy. Bueno, acuérdese cuando Adán pecó, ¿verdad? Pues la tierra ¿cómo se llama? Bueno, Adán y Eva al pecar, ¿verdad? La humanidad de ahí para acá, pues ya no éramos nosotros a semejanza de Dios, sino que ya éramos a semejanza de Adán, ¿ok? Primeramente fue Adán a semejanza de Dios, ¿ok? Tenía los tres, tenía alma, cuerpo y espíritu, la relación con Dios. Después cuando peca ya no tiene la relación con Dios en el espíritu, ya no está en el espíritu con él, ¿ok? Entonces, pues nosotros así es como nacemos, pero cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros volvemos a tener la tercera parte, o sea, la principal, ¿no?
la tenemos, que es ya nosotros, ¿verdad? El Espíritu, nuestro Espíritu nos dice, ¿verdad? Que pues estamos muertos, pero cuando venimos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que ya somos hijos de Él, que ya pertenecemos a Él. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces que es muy difícil recordar los pasajes, pero escuchamos más bien a las personas decir, no, mira, es que esto y aquello. Entonces, usted ya más o menos sabe, dice, ok, sí es cierto, pero tiene que tener cuidado, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Entonces, dice el 7, tú pues si adorares delante de mí, serán todos tuyos. Es decir, que si él le adorara, le mostrara veneración. Y dice, ¿verdad? Aquí en el 8, y respondiendo Jesús le dijo, vete para atrás de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Entonces no puedes adorar a algo que no sea nuestro Dios y no puedes tampoco servir a algo que no sea nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a ver el 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí, abajo. 10, porque escrito está, que a sus ángeles te encomendará para que te guarden, para que te guarden. 11, y que en sus manos te llevarán para que no hieras tus pies en piedra. 12, y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. 13, y acabada toda la tentación, el diablo se partió de él por algún tiempo. A ver, vamos a ver. A nosotros, por ejemplo a mí, me pasó hoy en la mañana. ¿Ok? Voy a decir nada más lo que hice en breve. ¿Ok? Me preguntó mi esposa, me dijo, ¿ya se tomó la hierbabuena? Y le dije sí, pero le dije que sí para no hacerla sentir mal, porque la pobre, ¿verdad? Mirándome en la situación que estaba, me hizo la hierbabuena, ¿verdad? No, perdón, manzanilla. Me hizo la manzanilla y todavía, ¿verdad? Ella de que tenía que trabajar, entonces estaba así, desvelándose para que yo le dijera que no. Pero yo no me la tomé porque dije, me va a dar mucho sueño, me voy a relajar mucho y no quiero ya relajarme, yo me quiero levantar. Ok, entonces ahí mentí. Ok, bueno, pues por una mentira semejante a esa, que no es en Cristo Jesús nacido, con esa tiene para irse al infierno y después al lago de fuego, ¿ok? A sufrir eternamente, condenación en su alma, porque somos una alma, no somos un cuerpo de carne y sangre, somos alma, no somos espíritu, somos alma, ¿ok? Bueno, entonces, ya dicho eso, vamos a hablar de esto. Fíjese, ¿ok? Fue tentado después de haber sido bautizado. Entonces quiere decir que él cumplió con ese orden. Imagínese, por ejemplo, él, ¿verdad? Que le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda... bueno, es que lo dicen de diferentes maneras, ¿verdad? Por las Biblias, ¿ok? Pero a lo que me refería yo con esto, ¿verdad? Es directamente, ¿verdad? De que nosotros debemos entender que cuando leemos la Biblia hay que tratar de leer la más correcta. Hay unas que tienen errores, o sea que de repente tuvieron errores, y hay otras que no, que tienen menos errores. Yo, por ejemplo, estoy ahorita en la Biblia Reina Valera 1602, ¿sí? Purificada, y ahorita tiene menos errores. Pero bueno, vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar aquí después, ya habiendo leído esto, ¿verdad? Vamos a ir ahora al 14. Mire lo que dice en el versículo 14. Y Jesús volvió en poder del Espíritu
a Galilea y salió la fama de él por toda la región de alrededor. Ok, vamos a ver. Si Dios así ha querido que usted, por ejemplo, ¿no? Que usted, por ejemplo, sea quien lleva la palabra de Dios a ciertos lugares, o como yo, que lo hago a través del YouTube, bueno, entonces Él le va a dar la fuerza de que usted lo haga. Va a tener la convicción de hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está en usted, porque el Espíritu de Dios está en usted, porque el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo está en usted y es un solo Espíritu, ¿ok? No son tantos, es un solo Espíritu. Entonces, quiere decir que Él va a darle a usted de qué hablar, para qué hablarlo. Y ya las personas que uno les habla también, ¿verdad? Va a ir a tocarles a su corazón, ¿verdad? Y le va a decir, si abres la puerta, yo cenaré contigo y tú conmigo. Entonces quiere decir que cuando alguien cree en una predicación por ahí, entonces el Espíritu Santo va, ¿verdad?, a su corazón y le dice, hey, es verdad. Puede ser en un sueño, puede ser, no sé, puede ser de la manera que sea, pero va y le dice, y sabes qué, esto es cierto. Y él tiene, o ella tiene la emoción de decir, no, sí voy a creer, y ya de ahí viene a Cristo Jesús. Ya sea porque padece una enfermedad, como en mi situación, puede ser porque se miraba que estaba acabado, ¿verdad? Monetariamente, estaba pasando por mala situación económica, o porque de plano dijo, no, yo sí voy a creer y yo voy a creer y voy a vivirlo y a tratar de ser así y así, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, entonces nosotros ya miramos realmente que también fue tentado, ¿ok? Y cosa que, como vuelvo a repetirlo, nosotros somos tentados y pecamos, aunque no queramos, ¿ok? Mire lo que nos dice en Marcos, ahora vamos a Marcos, y de Marcos capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1, versículos, vámonos al 14. Vamos a ver, fíjese bien, dice en la doctrina de Cristo Jesús, esto es la doctrina de Cristo Jesús, lo que sus discípulos, ¿ok?, aprendieron y después vinieron, ¿verdad?, a formar el Evangelio de Cristo en la Biblia, que es el de Marcos, Lucas, Mateo y Juan, ¿ok? Vamos a mirar aquí lo que nos dice en el Marcos 1:14. Dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. A ver, fíjese bien. Cuando surge, para empezar, cuando surge de que hablamos, bueno, al menos yo sí lo hablo, ¿verdad?, de que el reino de los cielos, porque aparece en Mateo, ¿verdad? Mateo tiene el entendimiento, ¿verdad?, de todo lo que aprendieron ahí juntos con él, ¿ok? Tiene el entendimiento, o Dios le dice a él, o sea, Jesucristo le dice a él, ¿verdad?, que pues él predique, ¿verdad?, el milenio, los 1000 años con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como el Mesías de Israel, ¿sí? Es 1000 años mesiánicos, ¿ok? Entonces, Marcos aquí está hablando del reino de Dios, aquí no hay equívoco. Entonces, esto Marcos lo entiende que esto es en lo espiritual, ¿ok? Y usted va a Juan y dependiendo de Juan lo que dice también y lo que va usted a Lucas, ¿ok? Bueno, entonces dice el 15, y diciendo el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, dice el reino de Dios está cerca, no dice está aquí. Entonces quiere decir que para que ellos pertenecieran al reino de Dios, bueno, tendría que ser como segunda opción, ya no
como el reino de los cielos, que es en el milenio, sino como el reino de Dios, que es en lo espiritual, ¿no? El reino de los cielos es literal, ¿sí? Son 1000 años con Cristo. Y venimos nosotros con Él, ¿verdad? A la tierra, ¿ok? Ahí vamos a estar con Él, ¿verdad? Y bueno, en lo que es reino de Dios es la iglesia, el templo de Dios, ¿ok? El cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, entonces, dicho esto, ya habiendo leído aquí, vamos a ir ahora, ¿ok? Vamos a ir ahora a Juan. Mire aquí, vamos a ir a Juan. Y es capítulo 19. Capítulo 19 y nos vamos a ir al 28, ¿ok? Nos vamos a ir al 28 y mire lo que nos dice aquí realmente, ¿ok? Mire lo que nos dice. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran consumadas, es decir, terminadas. Ay, pero ¿a qué cosa se refería mi Señor Jesucristo cuando dijo consumadas? A ver, vamos a ver. A ver, ¿sí? ¿Oigo? Pónganle comentarios. Fíjese. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran consumadas, ¿ok? Para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Ahora, fíjese bien. Cuando dice, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran consumadas, bueno, es que él, lo que le había dicho el Padre, ¿verdad? A Jesucristo en su naturaleza humana, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Tú vas a llevar el mensaje, las buenas nuevas, ¿ok? Vas a llevar las buenas nuevas y después de que lleve las buenas nuevas, ¿ok? En el espíritu, vas a tener que morir. Y cuando ya vayas a morir es porque ya terminaste todo. Eso va a ser lo último. Después de todo, eso es lo último. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primeramente fue circuncidado, después bautizado, ¿ok? Y luego después de bautizado, oiga, si hubiera algo por ahí, ¿verdad? Más directo, ¿ok? Pues fíjese, fue aceptado Cristo Jesús, ¿ok? Fue aceptado, ¿ok? Y luego, después de eso, ¿verdad? Fue directamente, y es que lo estoy mirando acá porque no quiero equivocarme de como lo escribí, ¿verdad? Dice, fue predicando, o sea, fue a llevar su mensaje, su doctrina, ¿ok? Fue a llevar su doctrina. Después de llevar su doctrina, ¿ok? Todavía, después de todo eso, ¿ok? Fue apresado, ¿sí? Fue apresado. ¿Y qué más fue? Bueno, pues fue directamente, ¿verdad? Latigado, fue escupido, hablaban cosas muy feas de él, etcétera, etcétera, ¿no? Sufrió mucho, pero él murió realmente, ¿ok? No por esos clavos que le atravesaron su carne, no. Fue por el peso del pecado del mundo, porque él tenía que soportar el pecado del mundo y que eso fuera la paga, la cruz, para que él pagara. Una vez ya él pagando, iba a pagar carnalmente e espiritualmente. Pero más adelante nos enseña a nosotros que Dios, ¿verdad? Pues lo ve a él, que siendo él, ¿verdad? Pues bueno, noble, obediente a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces le dice a él, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú no vas a ir al Seol, tú no vas a ir hasta ahí, yo te voy a resucitar. En Juan capítulo 10 nos enseña que dice mi Padre me dio, ¿verdad? A mí el derecho de quitarme la vida y volverla a tomar. Entonces, quiere decir que él sabía que iba a morir levemente a sentir el peso del pecado, pero después iba a ser resucitado, ¿ok? Bueno, y entonces, dicho esto, ¿verdad? Fíjese, dijo, tengo sed, dice 29, y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hincharon una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo, se la llegaron a la boca. 30. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo,
Ahora sí, consumado es. ¿Ok? Y lo dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, cuando él dijo consumado es que ya él había cumplido con el mandato de Dios Padre Todopoderoso para que todo aquel que creyera en él, ¿verdad? No eh, se muriera o no sufriera eternamente, sino que tuviera vida eterna junto con él, para estar ahí con él, ¿ok? Bueno, entonces, qué bonito cuando lo entendemos, qué bonito cuando nosotros realmente, eh, pues tenemos el entendimiento, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre Dios. Ok, cuando Él dijo todo esto, recuerde ya todo, ¿ok? Era consumado. Ya usted por creer en Cristo Jesús, la verdad, dice la verdad, os será libres. Entonces quiere decir, cuando usted conoce la verdad lo va a hacer libre. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo, ¿ok? Es nuestro Señor. Ahora, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver ahora en Salmos 16. A ver, vamos a ver en Salmos 16 qué nos dice. Fíjese hasta dónde nos estamos yendo, a Salmos, ¿ok? Y dije que era el 16, ¿verdad? Vamos a ver el 16. Y va a ser en 7, versículo 7, ¿ok? Hasta el final. Fíjese en lo que nos dice del 7 al final. Dice, bendiciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. 8, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, ¿ok? 9, alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria, también mi carne reposará, según 10, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 11, me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegría hay con tu rostro, deleites en tu diestra por siempre. Amén. Bueno, entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que aquí era una promesa, ¿verdad? Que no iba a pasar eso. Entonces vamos a mirar nosotros también, después de Salmos, vamos a ir a Mateo. Ya en Mateo, cuando Él resucita, ¿verdad? Que lo resucita nuestro Señor, en Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 28, ¿ok? Que es el último capítulo. Entonces vamos a ir allí al 2, versículo 2. Mire, fíjese bien, dice, y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y vino y revolvió la piedra de la puerta y estaba sentado sobre ella. El ángel del Señor, ahí pónganle ahí, porque el ángel del Señor, no se lo voy a decir porque usted ya lo sabe, ¿ok? El ángel del Señor. Dice 3, y su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. 4, y las guardas temblaron del miedo y los guardias temblaron del miedo de él y fueron vueltos como muertos. 5, y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Buscaban a quién? A Jesús, hombre. Pero el que hablaba con ellas era Jesucristo Dios en su naturaleza divina. ¿Ok? Bueno, entonces dice 6, no está aquí, porque es resucitado, como dijo, venid, ved en el lugar donde estaba puesto el Señor. ¿Ok? 7, id presto, decid a sus discípulos que es resucitado de los muertos, y he aquí él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Ok? Dice, a ver, permítame, porque eran todos, no era, sí,
ya me pasé. Ok, bueno, está bien. Bueno, pues ya miramos, ¿verdad? Entonces fue resucitado, ok, fue resucitado y al haber resucitado nuestro Señor, resucitamos con Él. Morimos con Él y resucitamos con Él, porque somos en su cuerpo, somos parte de su cuerpo, ok. Bueno, entonces vamos a mirar nosotros ahora en primera de Tesalonicenses, primera, ¿ok? Vamos a primera de Tesalónica con los tesalónicos y vamos a ver lo que nos dice. En primera de Tesalónica 4 y nos vamos a ir desde el 16, ¿ok? Fíjese bien. Dice 13, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A ver, esto es el apóstol Pablo, ya después, acuérdese, después de que Cristo resucitó, ahí ya se terminó todo, ya usted por creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Voy a ir a ese pasaje antes de terminar el video y usted va a mirar, ¿verdad? En qué es en lo que cree uno, ¿verdad? Directamente, ¿ok? Bueno, pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice 14, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Es decir, yo, por ejemplo, si dejo este cuerpo carnal mañana, un ejemplo, o hoy puede ser, ¿verdad? Entonces yo ya voy con mi Señor, pero yo, ¿verdad? Yo duermo en Él. Es decir, yo soy de Cristo Jesús, ¿ok? Soy de Cristo Jesús. Entonces dice el 15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que haberemos quedado hasta la venida del Señor, y no está hablando la literal de pisar la tierra, que es en el aire, ¿ok? Más adelante mirará. Dice, no seremos delanteros a los que durmieron. 16, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel, él mismo, no van a tocar una trompeta por allá en las fiestas de las trompetas, que él mismo la va a tocar. Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, mire lo que dice. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con voz de arcángel y trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que la voz como de trompeta que escuchaba Juan, el apóstol, que la voz de trompeta con la que hablaba nuestro Señor, ¿verdad? Yo soy, era su nombre, por decirlo así, era, no su nombre, pero sí a como él se daba a conocer, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿verdad? Oían como una bocina, como de trompeta. Entonces yo pienso que por eso dice el apóstol Pablo, lo más adelante, ¿verdad? Dice, ¿ok? Dice, 16, porque el Señor mismo con el clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice 17, después nosotros los que vivamos, lo dice como si él fuera a pasar ese momento, ¿verdad? Pero pienso yo que él sabía que no, porque él sabía de plano más o menos en qué tiempo iba a ser. Dice, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. O sea, así ven, no ponen los pies aquí. Dice, y así estaremos por siempre con el Señor. 18, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces uno se consuela sabiendo, ¿verdad?, que de repente vamos a desaparecer de aquí. Y con todo el dolor de nuestro corazón, pues, van a quedar los que no creyeron, incluso familiares y cercanos, muy cercanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues nuestro Señor nos va a cambiar nuestros sentimientos, ¿verdad? Nos los va a quitar para que no suframos allá por los que se quedaron, ¿verdad? Mayormente nuestra familia, ¿verdad? Nuestros familiares. Entonces ya no vamos a tener ese recuerdo, se nos va a borrar, ¿ok? Nos lo va a borrar Dios.
Bueno, entonces, dicho eso de Tesalónica, vamos a ir ahora a Marcos nuevamente, ¿ok? Vamos a Marcos. Y en Marcos vamos a mirar nosotros en el capítulo 13, ¿ok? Capítulo 13. Y vamos a ver del 24 en adelante. Fíjese lo que dice. Dice, ok, en la venida del Hijo del Hombre. Dice, mire, fíjese. 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto no es cuando antes del arrebatamiento. No, no, no. Porque la venida del Hijo del Hombre va a pisar la tierra, ¿verdad? Pero va a ser después de la semana 70, cuando finaliza la semana 70 de Daniel, después de los 7 años. Entonces dice 25, y las estrellas del cielo caerán y los poderes que están en el cielo serán conmovidas. 26, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con grande poder y gloria. A ver, fíjese bien, se las voy a poner mejor. Cuando nuestro Señor les dijo, ¿verdad?, que así como lo vieron ir, iba a volver, cuando les dijo el ángel, no se preocupen, así como lo miraron ir, lo van a volver a mirar volver en una nube, ¿ok? Bueno, en el arrebatamiento no viene en una nube, sino que Él nos arrebata, y yo para mí, en lo que es mi pensar, ¿verdad?, que nos va a arrebatar al primer cielo, es decir, allá arriba, ¿no? A donde no se pueda querer ir a meter uno por allá estoy hablando en lo literal, ¿ok? A la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Bueno, entonces no va a ser aquí en la tierra. Entonces por eso está subiendo yo aquí Marcos capítulo 13, porque aquí dice, ¿ok? Dice, con grande poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra, del cielo. Entonces quiere decir que los va a juntar, ¿verdad?, va a mandar a sus ángeles. En el arrebatamiento es que nosotros somos arrebatados por Él mismo. ¿Cómo? No lo sabemos, pero vamos a ser arrebatados así. ¿Ok? Entonces es diferente la venida. La venida de Cristo Jesús aquí en Marcos capítulo 13, eso es literal, viene a pisar la tierra. ¿Ok? Y en el arrebatamiento vamos a tener nosotros el encuentro con Él en el aire, allá, por allá, para estar por siempre con Él, ¿verdad? Donde Él esté, vamos a estar nosotros. Ok, dicho eso, vamos ahora de Marcos a Romanos. A ver, vamos a ver lo que nos dice Romanos. Y en Romanos, ok, capítulo 10, Romanos capítulo 10, y vamos a irnos al 4, a ver qué nos dice ahí en el 4, ¿ok? Dice en Romanos 4, fíjese que, no, sí voy bien. Es que iba a leer Mateo 24, 29, 32, pero bueno, ahorita lo leo. Mire, dice en el 4, porque Cristo es el fin de la ley. ¿Se acuerda que le dije yo que ya nuestro Señor Jesucristo le ponía fin a la ley? Ya no había que guardar el Shabbat o el sábado, que ya no había que guardar las fiestas, que ya no teníamos que circuncidarnos literalmente, ¿verdad?, en la carne. Y bueno, el bautismo en agua tampoco lo tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos limpia nuestros pecados, ¿verdad?, con su hermosa y preciosa y santa sangre. Ya no es con el agua, sino que es con su hermosa y preciosa y santa sangre que nosotros somos limpiados de todo pecado, de toda maldad. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad?, para todo aquel que cree. ¿Ok? Entonces, dicho eso, yo creo, ¿verdad?, y sé dónde se encuentra el evangelio de nuestro Señor que se le entregó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos lo pone a nosotros en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿ok? Pero vamos a mirar y vamos a seguir leyendo.
Vamos a Hebreos, vamos a Hebreos. Esto yo lo he subido como 4 veces casi hasta seguidas, porque es muy interesante, ¿verdad? Que conozcamos nosotros realmente qué es el fin de la ley. ¿Ok? Fíjese bien. Vamos a irnos al versículo 16, ¿ok? Al 16, y fíjese en lo que dice. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Ok? 17. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjese bien. Fíjese lo que dice. 18. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. ¿Ok? 19. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana o hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Fíjese bien lo que dice en el que sigue, ahí está donde están los detalles, ¿verdad? 20, diciendo, esta es la sangre del testamento. Este es el nuevo, no, este es el antiguo testamento. Dice, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. ¿Ok? Dice 21, y además de esto roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fíjese bien, remisión de pecados, pecados perdonados, pasados ya por alto, ¿ok? Fíjese bien, en aquel tiempo leímos nosotros, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? Capítulo 3, ¿verdad? Donde Cristo Jesús fue bautizado, ¿ok? Él no cometió pecado, entonces, ¿para qué fue bautizado? Otra, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado al 8º día, ¿sí? Según la ley, ¿ok? Ahora, también de todo esto, ¿verdad? A nosotros nos enseña aquí Hebreos, ¿verdad? Que dice que sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da a entender aquí a nosotros? Bueno, nos da a entender que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, de verdad, ¿verdad? Mire, voy a ir ahí, al cabo no pasa nada. Voy a ir se lo voy a leer tantito, voy a ir a 2 pasajes nada más, ¿ok? Rapidito, ¿ok? Mire. Vamos aquí y luego vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Fíjese bien. Dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esto es en 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Ok? Dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Es decir, las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Ok? El cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Mire, yo tengo ya más de 10 años que vine a Cristo Jesús a nacer de nuevo en el Espíritu, y yo no he cambiado mi manera de pensar de cómo es que yo creí, porque yo creí en la verdad. Dice 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir será salvos? Bueno, quiere decir de que cuando usted cree con fe, ¿sí? Entonces usted solo en un lugar solo, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Se entrega a Cristo Jesús. No tiene que haber una persona, un testigo, 2 testigos, no tiene que haber un bautismo de agua, no tiene que, nada. Usted solamente va a tener esa relación entre usted y el Padre, usted y Dios. Y cuando usted viene a Cristo Jesús, que es Dios, usted viene y le va a decir, Señor, así, mira, mi manera de pensar era esta, y sé que no, entonces estaba equivocado, pero vengo humildemente ante ti, ante tus pies, para que pues perdones, ¿verdad?, mis pecados, me los laves con tu hermosa, preciosa y santa sangre y me des a mí la vida eterna para gozarme yo contigo, estar y ser parte de la iglesia, tu iglesia, ser parte de tu cuerpo y ser parte de tu templo. Y oiga, cuando usted habla con él, se desahoga, usted va a decirle mucho más cosas que las que le estoy diciendo. Y bueno, usted, en el momento que usted lo hace, usted ha creído al evangelio que el apóstol Pablo le ha predicado, ¿ok?
Entonces, cuando usted ya creyó, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero déjeme, voy a ir ahora sí, ya que le expliqué lo que es el Evangelio y dónde se encuentra. Ahora vamos a irnos directamente a Efesios. Ya vamos a terminar, vamos a Efesios. Y vamos de Efesios capítulo 2. ¿Ok? Efesios capítulo 2. Y nos vamos a ir a el 8. Vámonos al 8. ¿Ok? Y fíjese lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Ok? Fíjese lo que dice. Dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. 9. No por obras para que nadie se gloríe, así de que yo antes, ¿verdad? Pensando que yo iba a ser, para ir al cielo por mis buenas obras también, ¿verdad? Claro que con mi fe, pero mi buen comportamiento, mis buenas obras, todo, etcétera, etcétera, iba yo a ir al cielo. Y cuando vengo a leer los pasajes de la Biblia en los cuales estoy leyendo y veo yo que digo, ah, caray, no, es que no era así. No era de que yo fuera a ser salvo por mis méritos, o sea, por los de mi Señor y aparte los míos, no. Entonces, por eso lo dice. Dice 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a poder gloriar allá entre nuestro Señor, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que diga, Señor, mira, yo hice esto, aquello, y que nada. ¿Ok? Porque por la gracia de Él somos salvos. Dice el 10, porque hechuras suyas somos creados en Cristo, ¿ok? Jesús, para buenas obras. Entonces ya allí ya empezamos las buenas obras. Y bueno, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ahí pues Él va a decir, mira, tú te voy a dar esto, te voy a dar aquello, ¿verdad? Dependiendo de lo que Él nos quiera regalar, ¿verdad? Nos quiera dar a nosotros, porque nosotros, bueno, pues principalmente tratamos de no pecar, de no practicar el pecado, ¿verdad? Y si lo hacemos de practicarlo, ¿verdad? Liberadamente o deliberadamente, bueno, pues entonces vamos a ser castigados. No vamos a hacer que ya no somos hijos de Dios, no, vamos a ser castigados. Después de eso, ¿verdad? Después de eso, bueno, nosotros, ¿verdad? Vamos a tratar en la honestidad, ¿verdad? De caminar por ese caminito bien, seguros de que vamos a aprender para ir enseñando también nosotros, o bueno, al menos compartiendo la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Pero la verdad, la verdadera palabra, no nomás porque sí. Entonces ya nosotros estamos colaborando con Él, y en el tribunal de nuestro Señor, bueno, pues Él nos va a dar piedras preciosas, diademas, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿ok? Coronas, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho eso, vamos a ir ahora, ¿verdad? Quiero leer esto, ¿ok? La reconciliación por medio de la cruz. Pero quiero ir a esto porque es muy interesante, porque este mensaje es para los que no son en Cristo Jesús, para los no nacidos de nuevo, y para que vean en lo que hay que creer y de verdad tener esa fe. Mire lo que dice 11, Efesios capítulo 2, 11. Por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne. Es decir, el pueblo de Israel al octavo día se circuncidaba, el varón. Ahora ya nosotros no. Dice, la cual se hace por mano, pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, que nosotros no teníamos a Dios en el mundo. Dice 13, más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿ok? Amén. Y ahorita le voy a enseñar dónde nos habla de eso también. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Ahora, estamos aquí mismo en Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, vamos a irnos. Aquí nos vamos a ir y aquí vamos a entender algo de lo que es, ¿verdad? La sangre de nuevo, ¿ok? Porque es también creer que la sangre nos limpia de todo pecado. Ahí le va. Dice,
en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, que nosotros no ocupamos un lavamiento, ¿verdad?, de agua, ¿sí?, literal, como lo hacen ahora, ¿verdad?, o lo siguen haciendo ahora, ¿verdad?, porque ya no debe de ser así. Bueno, entonces, ¿para qué? Para arrepentimiento de pecados, ¿sí? No, ahora mire, dice en el 7 de Efesios capítulo 1, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea que nosotros no ocupamos ir a un bautismo de agua, sino que nosotros ocupamos venir a Cristo Jesús, nacer de nuevo en el Espíritu, y somos nosotros ya limpios de todo pecado. Mire, vaya a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y ahí dice claramente que ya hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido aceptados, ¿ok? Justificados. Entonces, eso es muy interesante, ¿ok? Juan capítulo 1, versículo 12 dice que ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dado potestad de ser hijos de Dios, amén. Entonces, ya somos hijos de Dios, no podemos nosotros ir atrás, no se puede. A ver, ahora ya habiendo leído eso, ¿verdad? Yo quiero decirle de que si usted de verdad vino a Cristo Jesús, ¿ok? Si vino a Cristo Jesús, ¿ok? Si vino a Cristo Jesús, pero usted dice, no, pero es que puedo perder mi salvación eterna, bueno, pues usted no ha creído, o más bien su fe no ha sido realmente completa, es incompleta. Y si es falto de fe, pues no ha nacido de nuevo, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha tenido la fe verdadera para ser un cristiano genuino, salvo de toda condenación eterna. Amén. Bueno, ahora sí me despido de este video, ¿verdad? Espero haberlo explicado bien. Y bueno, pues ojalá y le haya agradado. Y a usted que es la primera vez que lo mira, bueno, pues si le gustó, compártalo, póngale un me gusta para que el canal crezca y pueda yo subir más contenido más fuerte, ¿verdad?, de lo que está pasando en el planeta Tierra, ¿verdad?, de lo que se oye por ahí. Y bueno, entonces, y siga viendo los videos. Ya aquí hay bastantes videos en los cuales usted puede tener un muy buen entendimiento para venir a Cristo Jesús. Y si ya es en Cristo Jesús, bueno, pues va a recordar, viendo los videos, va a recordar de lo que a usted le enseñaron allá en su congregación. Recuerde que si de verdad es usted cristiano, verdadero, genuino, usted es porque ha estado y se va a seguir estando en esa congregación donde enseñan buena palabra. No nomás porque sí. ¿Okay? Y si le enseñan una palabra que no es correcta, deje el lugar, váyase a un lugar donde de verdad hablen lo que es, ¿ok? Entonces, Romanos capítulo 10, fíjese que no quería ir ahí, pero ya me quedé con eso de que sí quiero ir. Romanos capítulo 10. Y vamos a ir desde el 8 al 11. Vamos a ir del 8 al 11. Vamos a ver qué nos dice ahí del 8 al 11, ¿ok? Fíjese ya lo que dice aquí. Romanos capítulo 10, del 8 al 11. Dice, ¿mas qué dice? Cercana te está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, que el Señor Jesús, perdón, que si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ahora, ojo, tienes que creer, ¿okay?, en lo que es verdadero ahorita, en el que es el evangelio que ahorita está en el verdadero mensaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente pues hay muchas congregaciones de diferentes tipos, ¿verdad? Que tienen otros libros, etcétera, etcétera, pero no enseñan lo correcto, ¿ok? No enseñan lo correcto. O hay quienes usan la pura Biblia, pero enseñan lo incorrecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros por entendimiento?
que la Biblia claramente nos dice que tenemos que tener el entendimiento de saber, ¿ok? Separar lo que es en la Biblia, en los dos evangelios, porque existen dos evangelios en la Biblia, mas no ahorita, ¿ok? Ahorita se rige uno, ¿ok? El de la gracia de nuestro Señor por nuestra fe. Ahora, en el que Él, nuestro Señor Jesucristo, hablaba como mesiánico, ¿verdad? Les hablaba del milenio, iban a estar ya en su milenio, ¿verdad? Pero no lo quisieron, ¿ok? Entonces, nosotros, aunque pocos, sí lo quisimos y lo queremos y le amamos. Por lo tanto, nosotros ya estamos esperando el arrebatamiento. En cualquier momento puede pasar. Y bueno, solamente da decir que si no has venido a Cristo Jesús a nacer de nuevo en el Espíritu, bueno, pues tienes que creerlo con fe, ¿ok? El oír la palabra de Dios y creerlo con fe, ¿ok? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, como lo dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, y que resucitó, ¿ok? Y que nos limpia de todo pecado con su hermosa y preciosa y santa sangre, nomás por creer en Él, creer que Él es el Redentor, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro reposo, que Él es nuestra vida, y etcétera, etcétera. Así de fácil, ¿ok? Entonces, ojalá que esto haya sido de verdad de su agrado y pues nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.